La verdad absoluta, en mi opinión, no existe. Todo es susceptible de ser matizado, todo es susceptible de ser analizado desde diferentes puntos de vista o ángulos. Y el tema de si vivíamos mejor en los años 70 u 80 que ahora, creo que es un verdadero ejemplo de esto que les estoy comentando. Un tema de conversación recurrente que tenemos los cubanos, sobre todo los cubanos que somos más mayores, los que tenemos 50 años o más, incluso un poco menos, es el de cómo se vivía o las cosas que había en la Cuba de los 70 y en los 80. Esa Cuba tutelada, supervisada, manipulada y controlada por la Unión Soviética esencialmente, y bueno, por los países socialistas, pero el eje del mal era la Unión Soviética. Sobre él giraban, sobre la Unión Soviética, sobre ella, alrededor de ella giraban absolutamente el resto de los países, satélites al fin y al cabo. Y nuestra vida en Cuba era más fácil que ahora. Bueno, concretamente la mía no. Yo hace 30 años que no vivo allá, pero bueno, la vida del cubano en Cuba era más fácil que la que tiene el cubano ahora. Pues, como digo, hay matices porque si bien es cierto que, por ejemplo, medicinas, bueno, digamos que en un 70% las farmacias cubrían las necesidades que ahora puede que no cubran, en un 70% o un 80% la educación, yo diría que un 85%, la educación era superior a la de ahora, sí, sí, es cierto. El transporte, me atrevería a afirmar que pese a la crisis, hasta cierto punto, quitando la escasez de petróleo o la derivación de petróleo para otros usos que no son los cotidianos de la población cubana, yo diría que incluso ahora hay más capacidad para transportar a la gente que antes. Gente colgada en la puerta y en los estribos de las guaguas vi yo desde que era un niño. Yo mismo me colgué en las puertas para ir al pre con los amigos y familia y le llamábamos ir en escena. No, vamos en escena. ¡Oh! Que era peligroso, pero a esa edad no te percatas de lo que estás haciendo. Eh, el turismo. Hoy en Cuba la gente puede ya no hablar con un turista, sino alojarlo en su propia casa, mostrarle su realidad y a su vez el turista, conversando con esa persona, le puede mostrar a esa persona el mundo en el que vive. Teléfono móvil, mira, yo vivo aquí, yo hago esto, estas son las fotos, estuve en Hawái, estuve aquí, estuve allá. Y el cubano, pues, abre los ojos y dice, coño, el que no conozca eso. Antes, en los 70 y en los 80, hablar con un turista, primero, a ver dónde veías un turista. Era muy jodido ver un turista caminando por La Habana como se puede ver ahora. Pero muy raro. Para los que ahora les parece normal, cuando haya turismo. O aquellos americanos que iban con los cruceros. Yo recuerdo, mediados de los 80, ah, 87 por ahí, en el Parque Central, ponerse una... Yo estaba sentado en el Parque Central y ver como enfrente se posicionaba una guaguita esta de policía, que en Cuba creo que le llamaban cañonera, no me acuerdo muy bien, en alusión a las cañoneras esto del Pidio Valdés. Se posicionaban ahí, repartía los guardias por pareja y se paraban ahí para evitar que subiera gente para obispo, para evitar que subiera gente, bueno, para obispo un poquito más arriba, pero para evitar que subiera gente hacia el casco histórico, que era donde en esa época se podía encontrar algún que otro turista. Ya a principios de los 90 la cosa fue un poquito más, porque la verdad que se había caído la Unión Soviética y se notaba aquello. Pero en los 70 y en los 80, señores, había personas que no hablaban con su familia, que estaba en otro país, pasaba un año y no podían hablar con su familia. Se sentía la vigilancia, estabas muy, muy espiado. Ahora puedes que estés vigilado, por supuesto que estás vigilado. El control siempre ha existido. Pero lo de los 70 y los 80, no teníamos móvil para grabar. No teníamos a quién denunciar la situación. De hecho, no se denunciaba porque podría ser 10 veces peor. Yo entiendo que haya mucha gente, muchas personas ahora que digan, no, pero ahora la represión. Señores, pregúntenle a los mayores cómo era los 70 y los 80. Ahora el cubano, si usted me dice a mí, cuando yo era joven, que usted podía ir, no sé, a Panamá, a Guyana, aquí o allá, a comprar cosas para después traerlas para venderlas en Cuba, yo le decía a usted que era o alcohólico, que tenía un problema de alcoholismo bastante grave, que se lo atendiera, o que estaba loco de remate, porque eso era imposible, 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 sencillamente imposible.
Eso de que voy a ver de visita. No, no, ¿usted qué está hablando? Absolutamente no, absolutamente no. Habían cosas, sí, por supuesto habían cosas. Había aquellos famosos jugos búlgaros, a que ustedes se acordarán, creo que eran de melocotón y manzana. Yo los compraba, mi mamá los compraba a veces ahí en Monte, creo que en La Rosita lo vendían o en el Minimás de Monte, no me acuerdo muy bien. Pero se compraban, alguna cosita entraban, aquellos productos rusos, las radios rusas, el Spotify que teníamos nosotros, que era el Selena. Ese Selena, curiosamente, una máquina creada en la Unión Soviética nos facilitó la entrada a la música y a la cultura de los Estados Unidos. Pero independientemente de que tuviéramos esas cosas, usted iba al médico y de buena primera su médico no lo podía atender porque estaban dando un meeting de repudio por X cosas que hubieran hecho los americanos, o a saber, y cogían y sacaban a todos los médicos y lo ponían ahí, usted esperando como un imbécil, algo absolutamente inconcebible en otro país, pero bueno, Corea del Norte. Pero esos médicos estaban gritando, abajo, abajo, comandante, tal. Eso. Ahora me cuentan los amigos míos que hay una apatía absoluta hacia el CDR, perdón, hacia los desfiles, a nosotros nos reclutaban. Imagino que seguirán haciéndolo ahora casa por casa, pero muchísimo menos intenso que antes. A nosotros nos reclutaban. Y tú salías, dabas la vuelta, te perdías por ahí en casa de algún familiar, algún amigo, y al rato, pues bueno, pues a la hora y media o así, con mucha discreción, regresabas al barrio. O más tarde, si el chivatón de turno era muy complicado. Esas cosas existían en la Cuba sovietizada. Que no, que se podían hacer cosas. Hombre, las casas tenían menos rejas. Quizás la gente tenía un poquito más de valores, pero no por la Unión Soviética, ni porque la Unión Soviética nos hubiera transmitido algo, sino porque estábamos más cercanos a la educación o a los valores que se transmitían antes del 59. Lo que quedaba era un residuo hasta cierto punto fuerte, hasta cierto punto sólido, de muchas personas que vivieron en la época anterior a la Revolución y que tenían una educación que transmitían a sus hijos, sus nietos, lo que sea, a su entorno. Luego vinieron cosas como grandes éxodos, eh, pérdida de valores, y esa educación pues se fue difuminando. Esa educación también afectó al plano escolar. Yo no creo que los profesores ahora sean mejores que los de antes, ni de broma, ni de broma. Eh, los niños, los niños teníamos juguete una vez al año, básico, no básico, dirigido por la libreta. Nuestra vida se regía por la libreta. Eso es otra cosa. El cubano de ahora, sí, sí, vive inmerso en una escasez aterradora, pero el cubano de ahora puede adquirir cosas fuera de la libreta de manera bastante, hasta cierto punto, normal. Hay alguien que lo trae, alguien que lo vende, alguien que está revendiendo. Pero en nuestra época es que salían cuatro gatos y cuando traían algo era para ellos. Había alguien que revendía algo, pero no era lo usual, no era lo normal. A medida que se iba acercando los 90, sí empezaron a pasar ciertas cosas y algunas personas tendieron a asumir ciertos comportamientos. Pero no era la norma general, era libreta o alguien que viniera, la familia, la comunidad de España, donde fue, y te trajera alguna cosita. A mí me trajeron alguna cosita con un familiar, alguna cosa, pero no era la regla general. Ahora creo que hay mucho más opciones. Entiéndase bien, recuerden, no hay verdad absoluta. Hay muchas opciones para adquirir ciertos y determinados productos. Ahora se puede hablar de marcas con cierta soltura, y en los 70 y los 80 se hablaba de marcas, pero Levi y dos cositas más. Como digo, a medida que se acercaban los 90, no es que hubiera una apertura, es que había a lo mejor más conocimiento y la gente, pues bueno, se informaba un poquito más y tal. Pero para que entiendan lo que era Cuba en los 70 y los 80. Cuba en los 70 y los 80, ustedes han ido al zoológico. Imagínense en el zoológico un foso con monos, lleno de monos, y ustedes le tiran comida, los monos se alborotan, ustedes se ríen, se van, y los monos tuvieron ese momentito de felicidad, de interacción, ¿no? Con la gente que le tiró comida, los monos hicieron sus payasadas, sus cosas, pero luego vuelven a su vida y nunca van a salir de ese foso. Cuba era un foso. No teníamos absolutamente información sobre nada. La información que llegaba era cejada, la información filtrada por el régimen, o cuando alguien venía que traía una revista y esa revista pasaba de mano en mano hasta que se desteñía la tinta. Lo mismo pasaba con la música.
La música, aquellos míticos casetes Horwood, algunos privilegiados tenían cantidades ingentes de casetes de marca, otros teníamos cantidades aceptables de casetes de marca, algún TDK, algún Sony, pero siempre había algún Horwood colado por ahí, y ahí tenías que oír con el consiguiente posible daño para tu grabadora. Ahí teníamos que oír la música que nos gustaba. No había tiendas, ni había posibilidad de bajarte gigas y gigas y gigas de música, o había un tipo que estaba quemando películas en la esquina. Esas cosas no existían. Había otras, pero evidentemente tenemos una tendencia a idealizar que en los 70 y en los 80 había una cierta cantidad de productos, de servicios que, que nos hacían la vida mejor. Nuestra vida era la misma que tiene el cubano de ahora, excepto que había menos escasez, pero la misma falta de libertad, y si me apuran un poco, diría que un poquito más de falta de libertad, porque teníamos el desconocimiento, teníamos el aislamiento. Cuba está aislada, siempre ha estado aislada, pero en los 60, 70 y 80 estuvo especialmente aislada, especialmente aislada. Y yo creo que cuando decimos que en Cuba tuvimos eh, una década, 2 décadas de cierta prosperidad, cierta cosa y tal, yo creo que deberíamos decir que lo mejor que nos pasó en esas 2 décadas fue tenernos a nosotros mismos. Porque las cosas que teníamos ni eran grandes, no tenían una gran calidad, ni eran numerosas, no estábamos bien surtidos, había escasez. Les recuerdo, nuestra vida se regía por el comité, la libreta de racionamiento y la libreta de la tienda. Nuestra vida se regía por eso. Esas tres cosas regían nuestra vida. Entonces, lo principal, lo que yo más valoro a medida que miro para atrás, en perspectiva, y con cierta, eso sí lo hago con cierta nostalgia, es a mi propio pueblo, a mis propios vecinos, a mis propios amigos, a mis propios conocidos, a toda aquella gente con la que interactué, a toda aquella gente que tenía una manera de ver la vida que quizás hoy el cubano ha perdido, indudablemente producto de las circunstancias y de lo terrorífico que es vivir allí. Pero eso creo que, que fue la clave de que aquellas 2 décadas se nos hayan incrustado en la memoria como algo indeleble, como un periodo casi de paraíso perdido que o no subimos conservar, o no supimos hacer progresar, o sencillamente no entendimos. Pero la realidad es que lo mejor de esas 2 décadas fuimos nosotros mismos. Nosotros que a pesar de los pesares, que a pesar de todo lo que teníamos arriba, sabíamos compartir, disfrutábamos mucho los unos con los otros. Había bronca, había cosas, por supuesto, pero no al nivel que había ahora. No existía una violencia galopante como la que hay ahora. Y como digo, existían otros valores que nos hacían mantener la esperanza de que si se caía ese gobierno, ese infame gobierno que ya va para 65 años, podríamos recuperar nuestra alma como pueblo. Lamentablemente, la vida nos ha demostrado que simplemente estuvimos en un foso, que éramos unos monos y que de vez en cuando brincábamos alegres cuando aparecía alguien que nos tiraba algunos cacahuetes.